Agradecidos, Señor y Padre nuestro, de podernos encontrar acá ante su presencia, nos disponemos ahora a reflexionar, a escuchar su palabra, a reflexionar en torno a ella. Agradecidos de que usted ha producido en nosotros la disposición. Agradecidos de que usted iluminó nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder ver luz cuando vivíamos en tinieblas, en oscuridad, para poder reconocer la verdad cuando vivíamos bajo engaño, encadenados, Señora, a la mentira, al engaño. Agradecidos, Señor, de que sin merecerlo, usted tuvo a bien llamarnos, tomarnos para ser suyos y derramar sobre nuestras vidas tantas bondades y bendiciones. Sabemos que vamos de camino. Sabemos, Señor, que nuestras vidas siguen marcadas con muchos defectos. Estamos muy lejos, Señor, de alcanzar la perfección. Que no la alcanzaremos, Señor, en nuestros días en esta tierra, pero sabemos que en aquel que vino, se encarnó, se sacrificó por nosotros, que en Él hemos sido justificados, que en Él hemos conseguido plena aceptación delante de usted en esta vida y para toda la eternidad. Y le alabamos y le honramos, Señor, por ello, por esa salvación, por ese perdón, por esa justificación, por esa nueva condición en la cual nos encontramos en Cristo Jesús. Mas pedimos, sin embargo, que usted nos ayude a ver lo que tenemos que ver, a reconocer lo que tenemos que reconocer, a aprender lo que tenemos que aprender en nuestra vida práctica, en nuestro peregrinar, Señor, por esta tierra, en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Creo que uno de los pensamientos constantes que debe estar en nosotros tiene que estar relacionado con ese hecho de que el Señor nos ha llamado para que vivamos una vida distinta, y la única forma de vivir una vida distinta en Él es que pensemos de una forma distinta, que pensemos de una forma diferente. Estamos llamados a pensar de una forma diferente. Y cuando yo pienso en mi responsabilidad delante de usted, o no delante de usted, delante del Señor para con usted, digo, yo no estoy acá para hacerle sentir bien a usted. No estoy acá para que usted pase un rato agradable. Aunque espero que usted disfrute de la exposición de la palabra de Dios, y que creo que lo mejor que le puede pasar a usted es que usted disfrute de la exposición de la palabra de Dios, que usted haya agrado en la exposición de la palabra de Dios.
Pero lo que quiero decir es que la iglesia no está puesta para el negocio del entretenimiento. La iglesia no está puesta para el negocio del entretenimiento. El púlpito no es el lugar para entretener a la gente, a las personas, a los creyentes. Mi deber no es entretenerlo a usted. Mi deber es tratar de sacudir su vida. Ese es mi deber, tratar de sacudir su vida. Tratar de obligarle a que usted examine su vida a la luz de la palabra de Dios. Ese es mi deber. Tratar de obligarle a que usted examine su vida a la luz de la palabra de Dios. Tratar de que usted haga un examen honesto, de conciencia, con la ayuda del Señor, y que tome decisiones que le lleven a vivir de manera más fiel y de manera más fructífera para con el Señor. Porque si nos encontramos acá y usted me escucha y usted se va y sigue como si nada, ese es un fracaso. Eso es un rotundo fracaso. Que yo venga acá cada semana, comparto su palabra y usted viene cada semana y usted sigue su vida igualito. Y pasan las semanas y usted no cambia. Y pasan las semanas y usted sigue pensando igual. Y pasan las semanas y usted dice, el hermano Antonio dice esto y predica así, pero yo sigo igual. Es un rotundo fracaso para mí, como predicador, como pastor, como ministro del Señor, y es un rotundo fracaso para usted como miembro de esta iglesia, porque mi predicación no está afectando su vida. ¿Sí lo vemos? El mejor ejemplo, no el mejor ejemplo, el mejor maestro de todos los tiempos, nuestro Señor y Salvador, de las formas más simples, afectó la vida de sus discípulos. Y hoy vamos a considerar algunas escenas, 3 en particular, en las que el Señor aprovechó las situaciones que se presentaron, situaciones cotidianas de la vida diaria que se presentaron allí con sus discípulos, para llamarlos a pensar de una forma distinta, para llamarlos a pensar de una forma diferente según la perspectiva del reino de Dios. Es interesante notar, mis hermanos, que la mayoría de las veces el Señor no estaba así como estamos nosotros. En una clase formal, de que el Señor sentado y todos allí escuchando, como en un salón de clases, no. Algunas veces tuvo lugar ese tipo de escena, pero la mayoría de las veces las enseñanzas del Señor no ocurrían de esa manera, sino de una forma muy informal, de una forma muy práctica, así, de camino en una calle, en una casa, por una conversación, por una situación que se presentó, por una queja que le llevaron, por una necesidad que se presentó. Y el Señor aprovechaba esos episodios, esas circunstancias para dar una lección, para enseñar algo, para dar una clase. Creo que también podría decir hoy, sin faltar a la verdad, que en nuestro día, mis hermanos, en nuestro día a día, las circunstancias de nuestro vivir, del vivir suyo y del vivir nuestro, son una oportunidad, son un escenario para que aprendamos la mayoría de las lecciones que el Señor nos quiere
nos quiere mostrar, que el Señor nos quiere enseñar. Lecciones que apuntan a que aprendamos a pensar de una forma diferente. ¿Diferente de qué? De una forma diferente a las personas que no conocen a Dios. Eso es todo. A que pensemos, aprendamos a pensar de una forma distinta a como piensan las personas que no conocen a Dios. En todas las áreas. En todas las áreas. Estamos llamados a pensar de una forma distinta a la forma como piensan las personas que no conocen a Dios. A tener valores distintos a aquellos valores que tienen las personas que no conocen a Dios. A ir tras objetivos, tras metas, tras propósitos diferentes a aquellos que persiguen los que no conocen a Dios. Y eso lo podríamos ver en todo aspecto, pero vamos a centrarnos acá porque nos vamos a desviar. Estamos llamados a pensar de forma distinta, de forma diferente. Para las personas que no conocen a Dios, la apariencia cuenta mucho. No sé si usted estaría de acuerdo conmigo. Pero para las personas que no conocen al Señor, que no conocen a Dios, la apariencia a veces lo es todo. Y tanto que la persona puede decir, no importa, pero hay que aparentar. No importa, pero hay que aparentar. La imagen, la apariencia, que nadie se dé cuenta, hay que mostrarse así, hay que mostrarse asado. Sí, más o menos me hago entender. Entonces, para la apariencia del cuerpo, para la apariencia del aparentar, de que somos personas exitosas, para la apariencia no sé en qué sentido, pero para tanto, repito, de que a veces entonces las personas dicen, bueno, lo importante es hay que mantenerla. Pero para el reino de los cielos, la apariencia no lo es. No solo que no lo es todo, sino que no es. La apariencia no cuenta. La apariencia no importa. Importa es la realidad. Para el reino de los cielos, lo que importa es la realidad. Y entonces, el Señor aprovechó una situación que se presentó en el templo para hablarles de algo de esto a los discípulos. El pasaje es muy conocido de todos nosotros. Si yo le menciono algo, ya usted dice, sí, claro, yo lo sé. Y claro que lo soy. Todo el cristiano sabe de ese suceso que tuvo lugar. Está el Señor sentado en el templo frente al arca de las ofrendas. ¿Ya sabe ya? Está el Señor sentado frente al arca de las ofrendas y está viendo que va la gente a depositar su ofrenda. Entra y muchos ricos van y entran y colocan una ofrenda pesada, una ofrenda significativa allí en el arca. Y colocan sus ofrendas allí delante de todos y todos lo ven. Van ellos con sus trajes, van ellos allí caminando y sacan su dinero y dejan caer allí sus ofrendas pesadas. Y viene una mujercita, una viuda, probablemente, tal vez, quizás anciana, no lo sabemos. Una viuda, una mujer viuda, muy pobre, dice otro de los evangelistas. No solo pobre, muy pobre. Y va también con una ofrenda. No sabemos cuánto esperó para que le dieran paso, pero finalmente llega y coloca su ofrenda.
2 moneditas de cobre, 2 cobritos. La mayoría de los jóvenes de acá y de muchos de las nuevas generaciones no conocen algo, pero nosotros en años atrás, aquí quiero decir en Venezuela, tuvimos una moneda, la de menor valor, un cobrito. Un cobrito. ¿Ah? Sí, esa era una moneda casi que insignificante, pero era un cobrito. Algo así. Algo así, quizás de menos valor, inclusive fue lo que esta ancianita, lo que esta viuda colocó allí en las ofrendas. 2 cobritos, 2 monedas blancas, 2 moneditas de cobre. Eran las monedas de menor denominación en ese entonces. Valían, el equivalente era, creo que, la 64ª parte de la otra moneda. O sea, muy, muy, muy. ¿Por qué va esa mujer allá? ¿Qué va a hacer allá? ¿Qué se supone que estaban haciendo los otros con su ofrenda? Se supone que van a hacer eso, que están haciendo eso para honrar a Dios. Se supone que están haciendo un acto para honrar a Dios. Se supone que están honrando a Dios al entregar su ofrenda, al acercarse al arca y depositar su ofrenda. Ese es un acto de honra, de honor para Dios, de adoración para Dios. Y lo que quiero mencionar, lo que quiero que veamos es que esta mujer, con todo y su condición tan pobre, tan paupérrima, tan limitada, tan escasa, sin embargo, no se detiene y va a honrar a Dios. Va a honrar a Dios con los pocos recursos con que cuenta. Y el Señor entonces llama a sus discípulos y les dice, tengo algo que enseñarles. El pasaje está en Lucas 21, del 1 al 4. Voy a leer y si usted lo busca ahí. Dice, en verdad os digo, les dijo el Señor, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Esa fue la sentencia del Señor, la clase, la lección del Señor para sus discípulos. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Todos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Quizás muchos estarían impresionados con la libertad y la abundancia con que estos ricos ofrendaban a Dios. No lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que delante de Dios, delante de los ojos del Señor, la ofrenda de estas 2 pequeñas monedas de la viuda fue más apreciada. Y allí vamos al punto ese, y cómo es posible, o sea, que a Dios le importó más esta, le pareció, sí, a Dios le pareció mejor, a Dios le agradó más, a Dios le complació más la ofrenda de la viuda que la ofrenda de aquellos. La diferencia no estaba en el valor del dinero, no porque fuera poco o no porque fuera mucho. La diferencia no estaba en el valor, sino en el tipo de entrega que se realizó, en el tipo de entrega que se había llevado a cabo. Aquellos echaron, aquellos ofrendaron para Dios, ¿qué cosa? Sobras.
aquellos le estaban dando a Dios sobras, lo que les sobraba. ¿Y cuántas veces se sigue repitiendo la escena? Multitudes que entregan, que ofrendan al Señor sobras, entregando aquello que no les comprometa, entregando cosas que no requieran, que no demande mucho de su vida. Y la viuda que está allí, a pesar de que no tiene nada más y que eso es lo único que tiene en su haber, dice, se lo voy a entregar todo al Señor. Lo voy a entregar todo al Señor. No buscaba reconocimientos, no buscaba fama y sin embargo se hizo famosa. 20 siglos y todavía cada siglo siguen hablando de ella. Lo único que buscaba era honrar a Dios, entregándole, de ser necesario, lo único que tuviese su propio sustento. Y yo digo, qué bofetada para todos nosotros. Qué ejemplo para todos nosotros en estos tiempos modernos. Que si servir y honrar al Señor significa entregar mucho, le ponemos un freno, lo pensamos, lo repensamos antes de hacerlo. Y nos olvidamos de que nuestro Rey, Señor y Salvador y Dios merece todo cuanto somos, todo cuanto tenemos, en todo sentido. Así que, mis hermanos queridos, la mayoría de las veces, lo más probable es que las apariencias no se correspondan con la realidad y con la estimación divina. ¿De qué valdría que aparentemos algo y que delante del Señor Él tuviese otra opinión de nosotros? Honremos al Señor con todo nuestro ser. Él nos ve y eso es lo que importa. En segundo lugar, hubo otra lección. Se dio un día en que un grupo de madres se presentaron, se acercaron a donde estaba el Señor Jesucristo con sus niños, con sus bebés, con niños pequeños, con la intención de que Él orase por ellos, de que Él colocara sus manos sobre ellos, de que Él los bendijese, proclamase, pidiese la bendición de Dios sobre ellos. Para estas madres eso era lo mejor que podía pasar, lo mejor que podían hacer por sus niños, llevarlos al Señor, ante el Señor, para que Él los bendijese. Pero allí están los discípulos. Allí están los discípulos de organizadores. Allí están los discípulos como personal que se encarga de darle forma a las tareas del Señor, como aquellos que dicen, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que proponen, que hacen los contactos. Y a los discípulos les pareció que eso que querían estas madres, eso era una pérdida de tiempo, que eso era una molestia innecesaria, que iban a molestar al maestro con esta de llevarle esos niños, que eso era algo sin valor. Y no les dieron permiso. Y les impidieron a las mamás que se acercaron. No, un momentico. Y
le impidieron a las madres a que se acercasen al Señor. Ellos estaban actuando como el personal de logística allí, ¿no? Y esto sucedió por unos minutos hasta que el Señor se da cuenta o hasta que el Señor decide enfrentarlos y dice, leemos así en el pasaje está en Marcos capítulo 10, verso 11. Viendo el Señor la actitud de los discípulos, dice, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hay ese choque de pensamiento. Los discípulos piensan, esto no debe ser. Los discípulos piensan, están convencidos de que las madres con sus peticiones, con sus niños, no deben llegar al Señor. No es importante, es una pérdida de tiempo, es quizás una distracción, es algo que a fin de cuentas ¿qué se cree en ella? Que el Señor no tiene cosas importantes que hacer. No sé qué pensaron. Lo que sí sé es que ellos estaban equivocados en su forma de razonar, en su forma de pensar. Estaban totalmente, diametralmente equivocados. No podían estar más equivocados con relación a ese asunto. Y no era uno, eran todos. Y tal era su posición tan completamente fuera de lugar que el Señor se indignó al ver lo que ellos estaban haciendo. El Señor se molestó y el Señor los enfrenta. Y les dice, ¿por qué ustedes les están impidiendo a ellos esto? Entonces, acá, en esta escena, el problema son los discípulos. El problema eran los discípulos y su equivocado proceder. Su forma de pensar que les llevó a que ellos se interpusieran. Ellos se convirtieron entonces en un muro, ellos se convirtieron entonces en un impedimento, en un estorbo para que las madres con sus niños llegaran al Señor. Y podemos decir, nadie tiene derecho a interponerse en el camino de alguien que se dirige hacia el Señor para implorar su bendición. Nadie tiene derecho a interponerse en el camino de alguien que se dirige hacia el Señor para implorar su bendición, sea para sí, sea para otro, como era el caso de las madres de estos pequeños. La segunda lección está expresada en las siguientes palabras, que el Señor les dijo, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Permítame. Cuán sencilla y fácil de recordar esta frase. Y ya la escuchamos y ya podemos memorizarla. El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Tan sencilla. Pero cuánta profundidad encierra esta frase. ¿Cuánta profundidad encierra esta frase?
por los tres elementos que más o menos encontramos allí. Primero, porque está hablando nada más y nada menos que del reino de Dios. Porque está hablando del reino de Dios. El que no reciba el reino de Dios. Y no se trata entonces no está hablando de cualquier otra cosa, sino del reino de Dios, el reino de Dios. Porque está hablando, en segundo lugar, está declarando cuáles son las condiciones para entrar en ese reino. ¿Cuáles son las condiciones para entrar en ese reino de Dios? Dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará. Y entonces está estableciendo las condiciones para entrar en ese reino de Dios. Dice, tienen que estar relacionadas con este aspecto. Y tercero, porque advierte que a menos que se cumpla con eso declarado, dice, no se entrará. El episodio termina con las siguientes palabras. Y tomándolos, el Señor a los niños en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esa escena no es muy común en los evangelios. Ver al Señor con niños en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, proclamando bendiciones sobre los pequeños. Pero qué bueno que los evangelistas lo registraron. Qué bueno que los evangelistas lo registraron. ¿Cómo tratamos a nuestros niños? ¿Qué son nuestros niños? ¿Qué son los niños para nosotros? ¿Qué representan? ¿Qué son los niños para nosotros en la iglesia? A salir del paso. ¿Qué diría el Señor de nosotros? ¿A cuántos niños de los que están al lado conoce usted por su nombre? ¿Conoce algunos por su nombre? ¿Conoce alguna condición, algo de la condición de ellos? ¿Podemos hacer algo más por los niños que están cerca de nosotros, en nuestros entornos de familia y de donde vivimos? Y nosotros hemos recibido el reino de Dios, como dijo el Señor, con esa actitud, como un niño. En tercer lugar, muchos quieren identificarse con el Señor en su poder. Muchos quieren ser poderosos. Muchos quieren identificarse con el Señor en su autoridad y tener una autoridad tal de que hablar y que, bueno, lo que habla eso suceda. Y parecerse al Señor en que habló y mandó a callar el mar y las olas se aquietaron. O parecerse al otro que se levantó y le dijo al sol, sol, detente en tal lugar, y el sol se detuvo. Muchos quieren tener ese tipo de grandeza, notoriedad, importancia, estar en los medios de comunicación, ser conocido, ser famoso, ser alguien importante. No, pero es para el Señor. No, pero es para el reino de los cielos. No, pero muchos quieren ello. Pero hay ciertas invitaciones de parte del Señor
No, no es un pero lo que debo decir acá. Debo decirlo de esta forma. Aunque hay ciertas invitaciones de parte del Señor a que participemos de alguna manera en algo de esos aspectos, en algo de su autoridad, en algo de su poder, en algo de cierta notoriedad, en algo de cierta importancia, relacionado siempre todo ello con su ser, con la persona del Salvador, hay otro aspecto que no recibe mucho énfasis y que pocos parecen buscar. Un día el Señor está en cierto lugar y se le acercan dos de sus discípulos. Le llegan con una petición. Y yo no sé, no van solos, fueron con su mamá. Son dos hombres viejos, porque no son dos niños ni dos adolescentes, son dos viejos. Pero van con su mamá para que la mamá abogue por ellos delante del Señor. ¿Qué cosa? Como que bueno, si mamá se lo pide, a ella no se lo va a negar. Y la mamá se presenta, le hace una reverencia al Señor y le dice, tengo una petición. Y él le dice, bueno, dime, que cuando vengas en tu reino, estos dos hijos míos, se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso es todo lo que vengo a pedir. Eso es todo, esa es la petición, eso es todo. Algo realmente asombroso. ¿A quién se le había ocurrido eso? ¿Quién había pensado en eso? Pero ellos pensaron en eso. Algo realmente ambicioso. ¿Sabe lo que es que viene el Señor en su gloria y va a estar en su trono de gloria y que a ellos se les ocurra, nosotros queremos estar pero allí al ladito nosotros de... No es necesariamente malo, no necesariamente es mala la petición, porque a fin de cuentas van a haber dos personas allí al lado del Señor en su trono de gloria, van a haber dos con Él. No necesariamente es mala la petición, pero sí es contraria, sí es ajena al espíritu del Evangelio. Si es ajena al carácter de lo que significa vivir para Dios. Si es ajena a lo que significa vivir para Dios. Y el Señor les amonesta, el Señor les reconviene, el Señor primero se le va suavecito y le dice, pero ustedes no tienen idea, no saben lo que están pidiendo, verdaderamente. Y les dice, ustedes piensan que pueden ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado y pueden pasar, y yo digo, claro, Señor, podemos. Dice, a la verdad van a pasar, pero no, esto no está dado sino a quien el Padre lo tenga establecido. Y procede a darles la lección. Eso está en Mateo 20:20. Procede a darles la enseñanza. Cuando los otros 10, dice en el verso 24, oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Diciendo, que estos sí son vivos.
Y el Señor les dijo, entonces el Señor Jesús llamándolos, verso 25, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor utilizó uno de los ejemplos más gráficos para hablar acerca de esto, de lo que quería enseñarle. El caso de los gobernantes de las naciones. El caso a lo largo de la historia, uno dice, ¿quién tiene más poder que los gobernantes? ¿Quién tiene más notoriedad que los gobernantes? ¿Quién tiene mayor importancia que los gobernantes? El rey, el gobernante, el presidente de una nación, hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Que por cierto, dice el Señor, se enseñorean de las naciones, abusan de su posición. Lo mismo sucede con los grandes. Aprovechan su posición, su poder, para ejercer sus influencias. Mueven sus influencias para pasar por encima de los demás, para aprovecharse de los demás. En todas partes del mundo y en todas las épocas hemos comprobado la veracidad de la afirmación del Señor. Y el Señor dice, pero entre vosotros no será así. Dice, esto lo hacen los gobernantes, esto lo hacen los reyes, esto lo hacen los poderosos, esto hacen ellos, esto hacen de esta forma, pero entre vosotros no será así. Entre vosotros no será así. Los discípulos quieren influencia, los discípulos quieren importancia, los discípulos quieren relevancia, los discípulos quieren destacar, quieren estar allí en lo alto brillando con el Señor. Y Él le dice, pero no, entre ustedes no va a ser así. No es hacia allá donde tienen que apuntar. Y qué bueno pienso yo, mis hermanos, que a nosotros como creyentes no nos toca inventar los principios por los que hemos de vivir. Qué bueno que nosotros no tenemos que idear los principios que tienen que regir nuestra vida, que no tenemos que inventar los valores, reevaluar los valores que han de sustentar nuestro proceder como creyentes y discípulos del Señor, sino que ya se nos ha dicho cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que conducirnos, qué tenemos que creer, qué cosas deben formar parte de nuestra escala de valores. Qué bueno que eso lo tenemos establecido en la palabra de Dios. Porque si no, imagínese. Y cuando la iglesia le da la espalda a los principios de la palabra de Dios, es que comienza a dar tumbos y se viene el desastre. Porque entonces importa el dinero, porque entonces importa la opinión de afuera, porque entonces importa el orgullo, porque entonces importa las influencias, porque entonces la iglesia se vuelve un asunto de roscas, no. Todo menos lo que debe ser la iglesia del Señor. Creo que existe una aspiración en cierta forma natural a que aspiremos crecer, desarrollarnos, progresar hacia la búsqueda de la perfección, hacia la competitividad, una palabra muy de moda, y todo eso está bien en muchos escenarios, pero no en el de la familia de la fe, en el escenario del cuerpo de Cristo, en el escenario de la comunidad de creyentes. No estamos llamados a competir unos con otros,
No estamos llamados a competir una iglesia con otra iglesia. No estamos llamados a nosotros tratar de ponerle el pie a otros para nosotros salir adelante. No estamos llamados nosotros a desear que el otro fracase para que entonces nosotros aparezcamos como que mejores. De ninguna manera, de ninguna manera. Aquí, dijo el Señor, en la iglesia, en su iglesia, los grandes y los importantes son los que están sirviendo a los demás. Aquellos que están invirtiendo sus vidas, que invierten sus vidas en servir a los demás. Aquellos que siguen el ejemplo de su Salvador, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este es un llamado a pensar de una forma diferente que nos hizo nuestro Señor. Ocupa el servicio, mis hermanos, ocupa el servir a otros un lugar importante en nuestras vidas. Eso importa. Nos hace semejantes a nuestro Señor. Nos ayuda a identificarnos con Él en su humildad. Hoy participamos de ello, mañana sin buscarlo seremos exaltados. Bendito su nombre. Hoy somos nosotros, mis hermanos, termino, los que tenemos que aceptar el desafío de vivir más cristocéntricamente alrededor de nuestro Señor y su palabra, según los parámetros de su voluntad, en este mundo en el que nos encontramos. Vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Gracias por los registros, Señor, de los evangelios, por las palabras, las enseñanzas del Salvador, allí reservadas para nosotros, que podemos ver, leer en ellas, podemos aprender de ellas, podemos escuchar la voz de nuestro Salvador, podemos recibir su enseñanza. Gracias porque nos muestra también a los discípulos con sus desaciertos. Podemos identificarnos con ellos en su necesidad, en la necesidad de ser corregidos, de aprender, de crecer, en la necesidad de experimentar un cambio. Acá estamos nosotros, Señor. En muchos aspectos, Señor, ese cambio ha tenido lugar, ha comenzado a tener lugar. En muchos otros estamos retrasados, necesitados, Señor, de esa transformación. Necesitados de una renovación a nivel de nuestro pensamiento, en nuestros esquemas de pensamiento, en nuestros valores, en la forma como vemos las cosas, como evaluamos las cosas, Señor, como tomamos las decisiones. Pero pedimos que esa obra suya sea perfeccionada cada vez más en nosotros, que su Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, nos mueva, inquiete nuestros corazones, incline nuestros corazones según la claridad de su palabra, la perfección de su palabra, según sus buenos propósitos para con nosotros. Podamos comprobar
que esa voluntad suya para con nosotros es buena, agradable, perfecta, podamos ver que andar, Señor, conocer que andar en la verdad, que andar en su voluntad, es lo mejor que nos puede pasar. Podamos, Señor y Dios nuestro, responder con valentía a la invitación que usted nos extiende de pensar de una forma distinta para gloria suya en este mundo, en Cristo Jesús. Amén.